cuáles son los ejes de esa reforma. Iván tiene los datos. Así es, Guille, porque la discusión se está dando en el Senado de la Nación, que es la cámara de origen de muchas de estas reformas. Concretamente, y la que está más mentada, es la laboral, pero el PAC fiscal, que es el que tiene en su haber en el documento de consenso fiscales que firmó el Gobierno Nacional con los gobernadores, tiene la reforma previsional dentro del pacto fiscal y de la ley de responsabilidad fiscal. Dentro del mismo paquete. Exactamente, dentro del mismo paquete están la ley de responsabilidad fiscal, el pacto fiscal con los gobernadores y la reforma previsional, que si bien les prometieron a los gobernadores que sea un proyecto aparte, el Gobierno Nacional confía, y me lo acaban de decir, en aprobar todo este paquete de leyes, este pacto fiscal, antes del 10 de diciembre. La última sesión, si yo no estoy equivocado, es el 6 o 7 de diciembre, antes de... Con el viejo Congreso va. Con el viejo Congreso. Sin la posibilidad de que se convoque extraordinarias, porque confían que va a ocurrir con la conformación actual. Me decían que mañana a las 16 horas va el ministro Triaca a la Comisión de Trabajo del Senado. La CGT y la CTA el martes de la semana que viene. A mí lo que no me dan, el gobierno sigue insistiendo con esto. Yo quiero dejar en claro que sostiene que antes del 10 de diciembre están aprobadas todas las leyes. Bueno, lo dice la oposición también, pero hablábamos ayer, ¿no? A mí no me dan los números igual con el tema de si se van a discutir tanto estas leyes o estos proyectos de ley en comisión. Seguro Frigerio, estaba a confirmación si iba a ser también Duhovne, van al plenario de comisiones el jueves a las 10 por la reforma previsional y por este consenso, el documento de consenso fiscal, la ley de responsabilidad fiscal. ¿No te dan los tiempos o no te dan los números? No, no me dan los tiempos. Los números siempre están porque eso es, bueno, depende de la muñeca que tenga el que negocia. Pero, por ejemplo, Felipe Carlos Solá, diputado nacional del Frente Renovador, de lo que podríamos llamar ese gran universo del peronismo no kirchnerista, hoy dijo que iba a votar en contra de la reforma laboral. Uno nunca sabe si es un lobo solitario, Felipe, cuando dice eso, o si expresa la voluntad de un abanico más, de un universo más amplio de peronistas no kirchneristas en contra de la reforma laboral. Recordemos que Felipe Solá había dicho en su momento que iban a hacer lo que la CGT determinara. Claro, la CGT en un momento era lo unívoco, porque los representantes, en esto el gobierno tiene razón, los triunviros fueron y son los representantes institucionales de la CGT, los que eligieron los secretarios generales en el Confederal. Ellos firmaron el anteproyecto de reforma laboral. Ahora, viendo ese anteproyecto, estimo, el gobierno dice que también por cuestiones políticas, Sergio Palazzo, que siempre había sido crítico, y Pablo Moyano, que también siempre había sido crítico, manifestaron su descontento. Iban a movilizar al Congreso de la Nación. Entonces la pregunta es, el peronismo, el kirchnerismo sabemos o suponemos por lo que uno ha hablado con ellos que va a votar en contra porque le parece una regresión total en materia laboral para los trabajadores. Ahora, el peronismo no kirchnerista le va a hacer caso, como dijo, yo uso las palabras de Felipe Solá para como herramienta, no porque sea una expresión de todo el justicialismo en el Congreso. Ahora, ¿a quién le va a hacer caso? A la CGT, a los triunviros de la CGT, a la CGT que tuvo representación institucional ante el ministro Triaca y ante el resto de los ministros del Poder Ejecutivo, o le va a hacer caso a la CGT representada por Palazzo, a la CGT representada por Pablo Moyano? Bueno, para un sector no tiene legitimidad el acuerdo, para un sector claramente, lo han expresado públicamente, ¿no? Bueno, de hecho, ayer hablamos, nosotros dos hablamos de Moyano, y vos decías, bueno, Pablo dice una cosa, Hugo dice otra cosa y mencionaste a Huguito. Hoy hubo un comunicado de Huguito. Exactamente. Que desmintió a Triaca. Dijo, lo que dice el ministro es mentira, lo dice lisa y llanamente. Lo que dice Huguito, que es como, no puedo dar la reminiscencia que quiero cinematográfica porque se puede malinterpretar, pero es como la persona que no aparece dentro de la familia Moyano que seguramente se vaya imponiendo por carácter de negociación y capacidad dentro del derecho laboral. Lo que él dice es mentira que yo redacté lo que dice el ministro que redacté, pero sí es cierto, y ahí hay una discusión que van a tener que dar Jorge Triaca con los representantes de la CGT, que hubo representantes de los gremios de transporte, que son los que representa Hugo Antonio Moyano, o por lo menos del moyanismo, en la rúbrica de estos acuerdos. El caso de Juan Carlos Schmitt, que históricamente fue un aliado de Hugo Antonio Moyano. La cuestión, como siempre,
lo que pase antes de la votación, de la discusión en comisión, en el Senado de la Nación o en la Cámara de Diputados, es por la galería. Después ahí mismo, donde se tenga que rubricar si efectivamente va a salir de comisión o no, es donde se va a conocer la verdad de la milanesa. Hoy Lovera, el senador que forma parte de la presidencia de las comisiones donde se tienen que debatir estos proyectos, dijo, nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario. La pregunta es, otra vez, ¿lo dice para que los periodistas lo repliquemos? ¿O lo dice porque efectivamente va a ocurrir? Bueno, un poco y un poco. Antes hablabas del bloque de Felipe Solá, ¿no? Sí. Convengamos que después de las elecciones un país está en crisis, digamos. Sí, es difícil, Kamchatka, sí, es difícil que todos voten lo mismo en este marco. Claramente, ¿no? Con eso está especulando el gobierno también cuando tiene la calculadora. Bueno, de hecho, una de las figuras más críticas a la reforma previsional fue Mirta Tundis, que dijo, el gobierno me engañó, esta reforma previsional es igual a la de Menem y Cavallo, es una burla, si hoy fuera la ley de reparación histórica no la votaría, en fin, fueron muy duras las críticas de alguien que en esta invalidación ad hominem que hace el gobierno por kirchnerista, a Mirta Tundis no le cabe ese sallo y además es una de las especialistas en temas previsionales más importantes que tiene la Argentina. Yo veo difícil, reitero, Guille, que en diputados por lo menos pase la reforma previsional, pero las terminales que tengo del gobierno están convencidas de que eso va a ocurrir. Sería antes del 10 de diciembre. ¿Qué dijo Sergio Massa? ¿Dijo algo? No, Sergio Massa, la última noticia que tenemos, que por lo menos salió en medios, yo quise comunicarme en su momento con el primer anillo de Sergio Massa y no lo logré, es que él vence su mandato, no fue elegido como senador nacional y que se va a retirar formalmente, nadie se retira, un dirigente político nunca se retira, a la actividad privada, digo a la esto consultoría. Porque se va a votar antes de que venza Exactamente. su paso por el Congreso. Exactamente. Sería importante saber qué opina. El tema es que si vos ya anunciaste que vas a dejar institucionalmente, vas a delegar la conducción del bloque, o por lo menos es lo que salió a comunicarse a través de los medios de comunicación, ¿por qué los diputados o los senadores, diputados porque el Frente Renovado no tiene senadores, los diputados que van a tener sobrevida en la Cámara Baja, responderían a un mandato de alguien que en 15 días deja de estar en la conducción de ese bloque políticamente? Yo creo que es interesante ese escenario. Bueno, lo que están tratando de trabajar algunos dentro del Frente Renovador y dentro del Frente para la Victoria y dentro del bloque de lo que sería el peronismo federal o el Partido Justicialista es que esos tres bloques se mantengan como están, pero que se conforme un gran interbloque peronista que tenga diferencias, que tenga lo que sea, pero que sea la primera minoría de la Cámara de Diputados para poder discutir desde otra óptica con el gobierno nacional. Hay que ver ahí porque suena muy lindo para la oposición, pero las efectividades conducentes pues son más difíciles. Julia Estrada quería participar, pero nos quedó lejos allá en la pantalla. Dale, Julia. No, sencillamente hacer un par de reflexiones. En primer lugar, la cuestión fiscal. Los gobernadores firmaron un documento que entrega a los jubilados, si se lo puedo decir en esos términos, porque van a permitir bajar el gasto en sus cajas sociales, en sus cajas de jubilaciones, pero no queda claro cómo van a reemplazar la plata de ingresos brutos. Yo precisamente le quería preguntar a Iván en este sentido, digo, ¿cuál es el plan de los gobernadores considerando que termina la reunión y Mauricio Macri les dijo esto es para cumplirlo y tienen que bajar ingresos brutos y el promedio de ingresos brutos en las arcas provinciales, sale hoy una nota en el diario de La Nación, es de 84% de la recaudación prácticamente del conjunto de las provincias? ¿Cómo se reemplaza ese impuesto? Bueno, el gobierno lo que dice es que, yo le hice exactamente esa misma pregunta a gente de Hacienda, lo que dice el gobierno es que lo que representa ingresos brutos para las provincias no supera el 4 o 5%, que el resto no son ingresos que son genuinamente de las provincias. Entonces, acá hay una discusión que es, si tiene razón, que yo creo que tiene razón Julia en la apreciación que hace, en un año y medio volvemos a estar hablando de provincias inviables con dificultades para los gobernadores de reelegir. Si tienen razón los gobernadores, que son los que firmaron ese pacto fiscal, la realidad va a ser otra. Ahora, hay otro punto en el que yo quiero avanzar, que es los acuerdos que se generalizaron, pero que cada provincia tiene una realidad distinta. Por ejemplo, nosotros hablábamos y lo mostrábamos ayer acá con Omar Gutiérrez, el gobernador de Neuquén. Una cosa es Neuquén, que tiene Vaca Muerta, que tiene una petrolera provincial y que bajar el costo laboral o bajar impuestos, según la óptica
del Ejecutivo le puede servir para generar empleo, y otra cosa son, digo, con el mayor de los respetos por la actividad productiva de esas provincias, pero Santiago del Estero y Misiones. El gobierno dice que en base al textil, a producciones agropecuarias, al algodón y etcétera, se puede llegar a empatar las dificultades que podría generar este pacto fiscal, que siempre tenemos que recordar, es un pacto fiscal que tiene responsabilidad fiscal, el propio pacto fiscal, la reforma previsional, y que en conjunto va la reforma laboral. Tiene que cumplir objetivos, que no es lo mismo que ahora. Vos tenés que hacer bien los números para tener tus réditos. Yo no veo, y perdón, otro punto donde se va a generar un problema que no sé si, no creo que la sangre llegue al río, porque son personas que se conocen desde hace muchísimo tiempo, pero hay mucho enojo en Horacio Antonio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno, porque respecto a la pregunta de Julia de ingresos brutos, la ciudad, que si yo no estoy equivocado, y le pido a Julia que me corrija si estoy incurriendo en algún error, más sufre esa modificación es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, ¿cuál es el mensaje político de Horacio Rodríguez Larreta al presidente? Vos gobernaste 8 años con esta cantidad de dinero ingresando a las arcas, y ahora que yo, porque todos tienen su proyecto presidencial dentro del PRO, además del presidente, digo, Larreta, Peña, Vidal, sabemos que nadie que llega a esas esferas lo hace para quedarse ahí. Ahora que yo tengo la posibilidad de gestionar institucionalmente, porque siempre fue el monje negro que llevaba adelante la gestión operativa de la ciudad, monje negro, lo digo, el que gestionaba la ciudad de Buenos Aires, mientras el presidente, en ese entonces jefe de gobierno, tenía otras tareas. Ahora me sacás ese ingreso, me sacás esa plata que para mí es muy importante. Bueno, hay que ver cómo se resuelve eso, porque es una discusión que se está dando. No solo en la Ciudad de Buenos Aires, no solo en la FIP, sino también en la Administración de Ingresos Públicos de la ciudad. No, y agregándote, Iván, a lo que vos decís, le están diciendo a muchas provincias, quitemos del ejemplo a Ciudad de Buenos Aires, pobres o que no tienen el mejor desempeño económico, dejen de cobrar ingresos brutos y vayan a cobrar inmobiliario, por ejemplo, rural, y básicamente se tienen que pelear con los terratenientes, porque la tierra está concentrada en la Argentina, con los grandes terratenientes para cobrarles impuestos. Y ya sabemos que las provincias, imagínense una provincia minera queriendo cobrar impuestos a las mineras, imagínense una provincia petrolera queriendo cobrar impuestos a los grandes campos petroleros. Bueno, claramente están en desventaja. Les están pidiendo a los gobernadores provinciales que se enfrenten a sus poderes locales y les cobren los impuestos. Pero lo firmaron. Firmaron, claro. Gioja dijo hoy, el presidente del PJ, ex gobernador de San Juan, el textual es: hubo abuso de autoridad para empujar a los gobernadores a firmar el pacto fiscal. Lo que pasa es que si lo que dice Gioja es cierto, y hay... ¿Pero él firmó? No, Gioja ahora es diputado presidente del PJ. Pero la provincia firmó, claro, Uñac, Sergio Uñac firmó. Si lo que dice Gioja es cierto, la verdad es que si hubo abuso de autoridad de parte del presidente, y el presidente vía ese abuso de autoridad, usando siempre las palabras de Gioja, se llevó a los empujones a 23 gobernadores y al jefe de gobierno, bueno, estamos hablando de una concentración de poder mayúscula en la Argentina, y que algún gobernador tendría que manifestarlo públicamente. Yo no escuché ninguno. Bueno, yo no escuché ninguno. Y no ha ocurrido. Hasta el momento no ha ocurrido. Bueno, hay